Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya tenemos junto a nosotros en línea al licenciado Jorge Schneiderman, que hoy nos va a plantear una pregunta que creo que nos venimos haciendo desde hace un mes, que es ¿qué mundo nos aguardará al otro lado de la pandemia? Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Bueno, tranquilos acá tratando de discurrir con esta cuarentena y bueno, expectantes en cuanto a las cosas que se están sucediendo a nivel nacional, a nivel mundial y bueno, tratando de desentrañar, ¿no? Un poco algunas claves para ver hacia dónde nos va a conducir todo esto, ¿no? Sí, porque estamos viviendo circunstancias intensadas a través de esta pandemia, este COVID-19, que nos ha alterado la vida a todos en medio de incertidumbre y es difícil también calibrar la dimensión de este fenómeno y las consecuencias, ¿no? No, lógicamente, más allá de toda mirada prospectiva sobre la realidad, es impensable porque acá estamos hablando de, bueno, un virus cuyo diámetro no supera los 104 nanómetros, Andrea, o sea, vale decir una 1.000.000.000ª parte de un metro, y bueno, ya ha logrado sumir al mundo en un laberíntico cruce de caminos, y creo que más allá de las cifradas esperanzas que la población mundial tiene en que la ciencia pronto dé una efectiva batalla a la pandemia, creo que no existe ningún rincón en el mundo, no hay ningún rinconcito en el mundo que directa o, podríamos decir, colateralmente, no esté padeciendo las letales consecuencias de todo esto, ¿no? De alguna manera, lo hemos hablado ya en varias oportunidades en tus distintas columnas, es como que vertiginosamente lo que veníamos hablando hace muchas columnas de los cambios que se avecinaban, las posibilidades de trabajo, las nuevas generaciones que también tenían sus perspectivas dado el avance tecnológico, pero previmos y hablamos muchas veces, pero nunca nos imaginamos que llegaría este momento en el que se precipitaría todo, porque se precipitó todo, ¿no? No, se precipitó todo, incluso creo que se está produciendo y se va a producir con mayor intensidad una ralentización de los procesos de desarrollo y crecimiento de los países periféricos, o sea, es un hecho, ¿no? En virtud de la acuciante situación de gran parte del mundo desarrollado, ¿no? La onda expansiva de toda esta crisis, en ciertos casos, bueno, va a generar una debacle inconmensurable, ¿no? Ahora, fíjate que sí, yo estaba repasando un poco lo que tenía que ver con el mundo del trabajo, con la realidad, y me retrotraje a hace un par de años cuando trabajamos durante 2 programas todo lo que tiene que ver con la orientación vocacional, para la formación para el mundo real de ese contexto, hace 2 años, y bueno, todos éramos contestes en cuanto a la necesidad de prepararnos desde ese momento para afrontar los cambios que afectarían los esquemas económicos financieros, globales, las matrices productivas y el mundo del trabajo, ¿no? O sea, todo ese proceso transformacional, tecnológico, que se precipitó a fines del pasado siglo, experimentaría a partir de ese gran énfasis que se hizo en la tecnología hace unos años, bueno, en una aceleración de repente de los procesos de búsqueda de nuevas modalidades tecnológicamente avanzadas para suplir determinadas áreas del trabajo. Y hablábamos en su momento, y no hace más de 2 años de esto, hablábamos de que, bueno, que había, de aquí a 20 años, había por lo menos un 45% de las funciones, o los oficios, o las profesiones, que iban a quedar perimidas, ¿no?
de aquí a un futuro y que bueno, y que en los próximos 20 años seguramente iban a aparecer muchísimas tareas, muchísimas actividades vinculadas a las áreas, a los oficios, a las profesiones que por ahora desconocemos en virtud de todo ese aluvión transformacional. Bueno, yo creo que este momento precipitó una aceleración de esos cambios en virtud de que, por ejemplo, el teletrabajo, que hace un par de años aparecía como una alternativa interesante y con gran proyección, digamos, a futuro, bueno, súbitamente se convirtió, hoy por hoy, a la luz de la pandemia, en base de sustentación de la dinámica laboral, ¿no? En una gran herramienta, y también para los estudiantes, como forma de seguir estudiando y estar conectados con sus cursos, ¿no? Por supuesto, y extensivo eso a todos los ámbitos. Digamos claro. Que gracias a lo que representa la parafernalia tecnológica, muchas veces denostada, muchas veces criticada, hoy por hoy podemos mantener más o menos íntegros los esquemas comunicacionales entre todos y podemos lograr que ese distanciamiento social no se convierta en aislamiento. Por lo tanto, creo que hubo algo que estaba pensado, o que todos, Andrea, suponíamos que iba a ser en el futuro la cotidianidad misma, o sea, apostar justamente al trabajo a distancia. Hoy por hoy, más del 60 o 65%, de acuerdo a lo que estipulan algunos entendidos, de la actividad del mundo se está sosteniendo a través del teletrabajo. Y eso no es un detalle menor. O sea que, en síntesis, un poco para introducirnos en el tema, la mediatización de las tareas, la virtualización de los vínculos y el definitivo apartamiento de esquemas educacionales, incluso tradicionales, agotados, marcarán el ritmo de un mundo que nos aguardará y al otro lado de la pandemia, como decíamos en el título de la columna, sí. Y bueno, todos expectantes, pero seguramente con la cabeza bien abierta hacia estos cambios que, dramáticos en ciertos aspectos, pero que el imperio de la realidad los hace muy necesarios, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo que estás diciendo, ya estamos viendo que las relaciones laborales han cambiado y seguramente después de esta pandemia el enfoque de muchas empresas sea otro porque vean que el teletrabajo funciona mucho mejor que tener la empresa en vivo y en directo en un local, y por los costos también, ¿no? Que significa tenerlas, que hacer el teletrabajo es algo bastante más económico que montar una empresa. Por supuesto, y eso evidenciará también muchas veces los gastos exacerbados o evitables que se dan en distintas áreas, no solo en el ámbito empresarial, sino también, hasta te diría, Andrea, en el ámbito doméstico, ¿no? Uh-huh. Tantas cosas que lograremos realizar a través de la comunicación por Internet y que, bueno, hoy por hoy no tenemos más remedio que apelar, por ejemplo, al pedido del supermercado y en definitiva, eso nos permite que ahorrar tiempo, capitalizar tiempo, que podemos, si lo administramos inteligentemente, lo podemos aplicar a otra clase de actividades. Hoy todos, antes veíamos el hecho de ir a hacer las compras, de poder hacer la recorrida en un shopping, como una instancia, obviamente, para entretenernos, para un poco despejar la mente, pero bueno, en algunas circunstancias se convertía en algo tedioso por el hecho de que ir a un supermercado, a recorrer, a aprovisionarnos, implicaba muchas veces, por los atascamientos en la ciudad, se insumía un tiempo que hoy nos damos cuenta que podemos evitar. Si lo canalizamos inteligentemente, podremos lograr un rédito muy interesante, creo yo. Pero, aparte, creo que todo esto que está pasando nos pone de cara también a la necesidad de reperfilar los esquemas educacionales. Hoy se está hablando, no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo, de cuáles van a ser las ventanas que se van a abrir al mundo de la educación en cuanto, digamos, a la impartición de clases,
a la organización de los procesos educacionales, a la diagramación, y bueno, y todo esto aparejará seguramente el resquebrajamiento de esquemas clásicos en cuanto a la organización, sobre todo a nivel de las instituciones terciarias de, digamos, de alto vuelo, porque vos fíjate una cosa, hoy por hoy infinidad de universidades, tanto en los Estados Unidos como en Europa, requieren de profesionales, de catedráticos que obviamente tiene un costo específico para de repente la institución, por lo tanto una erogación que eso redunda obviamente en un incremento de las tasas de matrícula, o sea, mejor dicho, del costo de las matrículas, y por lo tanto restringido a determinado pool, a determinado target. Hoy por hoy, a la luz de lo que está pasando, seguramente, y esto lo están analizando muchos estudiosos del tema, va a posibilitar que instituciones universitarias o terciarias de alto nivel puedan reclutar gente en distintos países y generando eso una disminución de los costos y también una ampliación de las matrículas. Por lo tanto, quizás esto puede permitir una universalización de la enseñanza. En otro orden también, hablando también de otros niveles de la enseñanza, si bien hay instancias en que es imprescindible lo presencial, sobre todo en los estadios más tempranos del desarrollo cognitivo de los niños, también a nivel de enseñanza primaria se puede implementar también las clases a distancia, y ni hablar a nivel secundario. Jorge, tenemos que hacer, tengo que cortar porque tenemos que hacer una breve pausa y luego de la pausa seguimos analizando porque es un tema que nos va a dar para mucho, porque todos nos estamos preguntando qué mundo nos aguardará al otro lado de la pandemia y es muy importante seguir analizándolo y tratando de ir develando por lo menos algunas inquietudes. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván aquí en Vivencias por la 30. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos junto al licenciado Jorge Schneiderman intentando develar qué mundo nos aguardará al otro lado de la pandemia. Y en el bloque anterior, Jorge, un poco nos enfocabas la situación laboral, la situación estudiantil, pero de acuerdo a esto que está sucediendo también, creo que esta crisis es una oportunidad para, como estábamos diciendo recién, estábamos comentando contigo, para modificar ciertos hábitos que aseguren a nuestra especie, que aseguren a nuestro planeta que también se ve asediado por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, temas que preocupan y ocupan, y creo que esta crisis también los ha puesto sobre la mesa. No sé qué pensás al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta pandemia va a trascender los planos estrictamente sanitarios, Andrea. Yo creo que esta situación nos apercibe y nos conmina de una forma u otra a cambiar el criterio y a asumir definitivamente, un poco siguiendo lo que plantea Yuval Harari, ¿no? El antropólogo, historiador y filósofo, que él nos dice que el mundo de aquí en más va a tener que definir entre lo que es el nacionalismo, el cada uno por la suya, el cada uno por su cuenta, o establecer esquemas de relacionamiento y cooperación a nivel planetario, ¿no? O sea, a nivel planetario en el sentido abarcativo de todo el espectro de las naciones, para poder sobrellevar eventuales situaciones como estas. Entonces, la alternativa que va a surgir es o el egoísmo, el nacionalismo, o el fortalecimiento de los ciudadanos, ¿no? O sea,
la concientización de los pueblos desde sus propias, digamos, desde sus propios ámbitos, trascendiendo fronteras en una actitud de compenetración y en una práctica de ciertos aspectos de la empatía, y entender que este tipo de situaciones ya no las puede sobrellevar una nación por más poderosa que sea, porque hay enemigos que son más poderosos de los que se supone pueden presentarse en situaciones, digamos, en confrontaciones bélicas o en determinado tipo de enfrentamiento en el plano geopolítico. Acá estamos hablando de que, por ejemplo, los Estados Unidos, que siempre ha tenido una actitud de liderazgo ante, digamos, determinadas situaciones o de asunción de un rol fundamental en determinadas instancias, conflictos bélicos a lo largo de los últimos 100 años, en estos momentos, en una actitud de preservación, digamos, de lo que eran sus sistemas internos sanitarios, erróneamente se aislaron, se apartaron, y evidentemente eso da muestras de que, por las consecuencias que fue acarreando, ¿no?, para los Estados Unidos, que se fueron generando para los Estados Unidos, que evidentemente eso no ha sido un buen paso dado por una potencia que siempre se asumió una actitud de liderazgo. Creo que debemos trascender los esquemas confrontacionales típicos, el dividirnos en bloques. Yo creo que esto nos demuestra que hay situaciones en que la cosa va mucho más allá de lo político, que acá lo que está en juego es fundamentalmente la vida, ¿no? Por lo tanto, el empoderamiento de los pueblos, el construir ciudadanía en base a esa necesidad de pensar en el otro, de construirnos en base a un criterio empático y compasivo, en el buen sentido del término, desde cada estructura, desde cada nación, abriendo el paso a los tiempos de la cooperación, que nos permita, de una forma u otra, sobrellevar adecuadamente, eficazmente todo esto, porque, aparte, quedó bien en claro que hoy por hoy podemos hablar de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo o gente fuera del mundo. Hoy por hoy, más allá de todos los niveles de desarrollo o todo el poder que se pueda detentar u ostentar, yo creo que ante este tipo de situaciones estamos todos expuestos. Y volviendo un poco a lo que era tu planteo en cuanto al calentamiento global, creo que, y a todo lo que es el cambio climático y todo lo que se está suscitando y que ha sido motivo de debate, creo que esta es una imperdible oportunidad para poder repensarnos y actuar con antelación y no dejar que nos pase lo mismo que nos pasó con esto, o sea, dejar librado al azar o caer de repente en esa, no sé, pedantería o en esa actitud displicente frente a peligros que están ahí y que vinieron para quedarse. Lo que ha sucedido un poco en los distintos países del mundo es que las medidas se fueron tomando, pero un poco tardías en algunos casos, por lo que muchos países y grandes potencias son los más perjudicados en cuanto a costos de vida, ¿no?, por decisiones erróneas tomadas a destiempo. Sí, por supuesto, es un poco lo que refería... Lo que tú decías, venías diciendo, por ejemplo, de Estados Unidos. En cuanto a Estados Unidos, que evidentemente sus autoridades, de manera un poco arrogante, entendieron que no, que todo iba a estar bajo control, y bueno, en esa suerte de encierro en el que están sumidos, no se dieron cuenta que en este mundo, que ya no es tan ancho ni tan ajeno, en 2 semanas, una semana que de repente no se interrumpiera, no se cerraran las fronteras, eso iba a generar que permeen hacia el vastísimo territorio de los Estados Unidos un montón de personas. Durante semanas hubo vuelos y vuelos provenientes de la China, y bueno, todo eso de manera silente fue instalándose y eclosionando en esta realidad lamentable para el pueblo americano, que está encabezando un poco las listas
en cuanto a la cantidad de muertos. De muertos, ¿no? sí, sí, sí. Es terrible Es eso. terrible, claro que sí. Jorge, vamos a tener que hacer una breve pausa. Bien. Hemos hablado de los cambios a nivel social, a nivel educativo, a nivel también de lo que tiene que ver con el medioambiental. Y si te parece, después de la pausa me gustaría entrar a los cambios que se están dando, que tienen que ver con lo que estás hablando en el plano vincular y en el plano emocional, ya entrando más a lo particular, que creo que esto nos está también afectando a todos. Y yo veía hoy en las redes que mucha gente, cuando planteaste el tema de hoy, estaban bastante inquietos y que no sabían cómo contestar. Es un tema que preocupa y ocupa a todos, así que después de la pausa entonces continuamos y entramos en ese plano vincular emocional que estamos viviendo la humanidad entera, cómo cuidarlo, cómo fortalecerlo para poder seguir enfrentando esta incertidumbre que día a día la tenemos que ir enfrentando, como van de acuerdo a cómo va evolucionando todo, ¿no? Con mucho gusto, Andrea. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en Vivencias, en su columna Mano a Mano y Sin Diva. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman y nos fuimos a la pausa. Jorge, yo te planteaba analizar un poquito qué está pasando con esta pregunta que hoy nos cuestionamos, qué se viene después de la pandemia, que tiene que ver con lo que está sucediendo en cuanto a los vínculos, en el plano vincular, el plano emocional. ¿Cómo vivimos todo esto? Bueno, del mismo modo que la comunidad mundial ha hecho camino al andar en cuanto a la búsqueda de soluciones para este problema, para este acuciante problema, Andrea, también, Andrea, que se fueron suscitando los hechos y que se fue agravando la situación a nivel sanitario, económico, social, como los profesionales de la salud hemos tratado de ir encontrando nuevas maneras de intervenir en esto. Evidentemente se trata de una pandemia muy singular, digamos, es difícil de parangonar sin remitirnos, como decíamos en columnas pasadas, a lo que fueron instancias como la llamada gripe española de hace 100 años, ¿no? Claro. Por lo tanto, y estamos hablando, o sea, la aplicación de esos criterios es totalmente inviable, estamos hablando de dos mundos diferentes, por lo tanto, en estas circunstancias no ha sido fácil sobrellevar cómo gestionar los vínculos, cómo gestionar los miedos, la ansiedad, el estrés, cómo atenuar el impacto emocional sobre poblaciones que no estaban evidentemente acostumbradas a enfrentar situaciones tan agobiantes, porque acá no estamos hablando de una guerra donde, bueno, tristemente hay lugares donde la devastación, esperar día a día un atentado, o países que están sometidos a incursiones de grupos terroristas, hay como una especie de vigilia, bueno, pero llegado un momento hay instancias en que eso se controla y como que puede llegar, diríamos, la calma. Acá estamos en un estado de permanente vigilia, a la espera. ¿Por qué? Porque el desconocimiento aún de las formas de los paliativos a nivel médico, de la tan manida vacuna que esperemos que pronto llegue, evidentemente alimenta esa incertidumbre. Y hay algo que agobia al ser humano de manera, digamos, superlativa, y es el no poder depositar la mirada en algo positivo, el no poder aferrarse a algo que indique que estos tiempos llegan a su fin. Hoy por hoy, por más optimistas que seamos y tratamos y propugnamos justamente por la incentivación, de la búsqueda de nuevas instancias para poder gestionar esta angustia, bueno, es evidente que todavía en el horizonte no hay soluciones claras.
Lo que sí creo que debemos tener en cuenta es que hay un montón de elementos, como hemos en las 4 columnas anteriores que nos hemos dedicado al tema, hemos subrayado justamente la importancia que ha tenido el afloramiento de un montón de actitudes inmanentes a la condición humana y al instinto de supervivencia, de sacar elementos, de tornarnos más resilientes, de poner en funcionamiento mecanismos defensivos que evidentemente tienden, al establecimiento de puentes a nivel de la comunicación, de estrategias de cooperación, promover actitudes colaborativas, y creo que esto, si bien nos ha sumido en una especie de miedo, de angustia, también ha permitido que podamos poner todos y cada uno a disposición propia y del otro herramientas que por ahí las circunstancias regulares no nos instaban a elimir. Por lo tanto, todo esto que hemos ido analizando en cuanto al establecimiento de redes de intercambio, de colaboración, el que muchísima gente de manera desinteresada, sin ningún interés económico de por medio, ponga a disposición de la comunidad, y ya no hablo de su familia, de su barrio, de su comunidad, sino de la comunidad mundial, porque hoy hacíamos alusión a lo que es la comunicación a través de Internet. Hoy vemos que personas se están conteniendo a su prójimo en distintas partes del mundo. Hay mensajes maravillosos, la apelación a, de repente, expresiones artísticas sin palabras, Andrea, cosas que evidentemente no estábamos acostumbrados, lo cual por momentos nos produce admiración, y también un poco esa pregunta: ¿por qué tenemos que esperar los seres humanos a estar sometidos a situaciones tan complejas para poder dar rienda suelta a esa capacidad que podemos llegar a desarrollar, de ponernos en el lugar del otro, de ser más empáticos, de no vernos, de no considerarnos el ombligo del mundo? Creo que en ese sentido va a haber un antes y un después. En el día después seguramente todos resignificaremos, Andrea, lo que puede ser lo material, lo que puede ser lo óntico y lo ontológico, o sea, lo material, la cosa, lo cósico y lo realmente esencial, que es el sentido del ser humanos, del ser pensante, del ser que siente, que vive. Creo que en ese sentido, mira, no tengo la más mínima duda, va a haber un reperfilamiento de la humanidad hacia esa búsqueda interior, hacia la búsqueda de respuestas más allá. Creo que nos vamos a saltear un poco, espero que no sea por un tiempo, que no sea circunstancial, las puertas de un shopping, y de repente seguiremos de largo en busca de otras instancias, de otras instancias de búsqueda interior, y por una búsqueda interior que nos permita, podríamos decir, Andrea, buscarnos también con el otro, buscando esa suerte de integración, que en definitiva es lo único que nos va a permitir salir a flote en todo esto y tener... Sí. Quisiera, disculpa que te interrumpa, tengo aquí un mensaje, como no nos estamos viendo, te tengo que interrumpir para que, porque no es fácil, no nos vemos, es por teléfono que estamos hablando. Tengo un mensaje para compartir contigo de parte de un oyente, de Néstor de Lagomar, que dice: buenas tardes, me interesa mucho lo que están debatiendo, creo que sí queda claro que en esta pandemia es que la globalización no es solo una cuestión de tecnología o económica. Debemos asumir, dice, que vivimos en una casa común y que todos dependemos de todos. Felicitaciones por el programa, nos dice Néstor de Lagomar. Totalmente de acuerdo con Néstor, aprovechamos para mandarle un saludo tanto a él como a los demás oyentes, y efectivamente, este es nuestro hábitat, y hasta que la ciencia disponga lo contrario, permitiéndonos acceder a otros ámbitos del universo,
seguramente vamos a tener que convertirnos en inteligentes administradores, no solo de los recursos naturales, sino también de nuestras emociones, de poder dejar de lado egoísmos inconducentes, porque como a diario vemos a través de los medios, a través de los diarios, a través de nuestros televisores, vemos cómo el mundo se está desgarrando de dolor, y esto no tiene ningún miramiento. Acá no hablamos de estrato social, no hablamos de poder económico, no hablamos de rangos, de ninguna índole. Estamos hablando de un enemigo común, que es este coronavirus, que evidentemente, más allá de lo letal que está haciendo, creo que nos está dejando una gran enseñanza. Debemos repensarnos, rediseñar nuestros esquemas de intereses, el orden de prelación, nuestras prioridades, retomar de repente el camino de la comunicación, del diálogo. Por supuesto que en ciertos aspectos, producto de lo que es el confinamiento, se resienten ciertas instancias a nivel emocional, a nivel afectivo. Hemos visto cómo abuelos se ven justamente separados de sus nietos, pero también hemos visto que podemos dar respuesta a eso, tecnología mediante, claro. También intensificar, sobre aquellas personas más vulnerables, intensificar los cuidados. Sabemos que hay determinadas patologías que en situaciones de cuarentena, en situaciones de confinamiento, pueden, intensificar sus efectos. Por lo tanto, debemos tener una actitud preventivo-precautoria a la persona que tiene una gran labilidad emocional, a la persona depresiva, a aquella persona que viene arrastrando una patología que la ha sumido de repente en un estado de indefensión. Y bueno, agudizar también esa capacidad de poder ponernos en el lugar del otro. Seguramente, más allá del costo terrible que esto va a tener, va a tener que decantar lo mejor del ser humano, y en ese sentido tengo una gran confianza, Andrea. Jorge, se nos han ido los minutos, un placer como todos los martes, y creo que esta pregunta que planteas hoy, ¿qué mundo nos aguardará al otro lado de la pandemia?, la vamos a tener que seguir analizando y cuestionándonos y dando respuestas también en la medida que vayan pasando los días, que vayamos avanzando, porque es una respuesta que la vamos a ir elaborando individualmente y colectivamente entre todos, pero día a día, ¿no? Por supuesto, mirá, nunca mejor dicho, tanto individual como colectivamente vamos a tener que dar respuestas apelando a todas las reservas emocionales, racionales y por supuesto en clave colectiva, porque en esto estamos todos inmersos y por lo tanto las salidas las hallaremos, podremos echar luz sobre esto si tenemos una actitud mancomunada. Por supuesto que es un tema amplísimo, hay mucha tela para cortar, es inabarcable porque podríamos decir que amerita un abordaje poliédrico desde distintos ángulos, pero bueno, procuraremos en la medida de lo posible, columna a columna, seguir abundando sobre estos tópicos. Andrea, bueno, desde ya un gran abrazo para vos, para el equipo de producción, Jorge, y para toda la audiencia, por supuesto. Un gusto como todos los martes. Los voy a invitar a hacer una breve pausa para luego continuar en Vivencias. Muchas gracias. Vivencias.